Y me dijo, ay, ¿tú cómo te llamas? Y digo, María. Dice, pues a partir de hoy serás María la Piedra. ¿Cuánto suelen pagar en un deluxe, en una horquilla? Mi caché era entre euros por programa. Tus inicios, sobre todo con Gustavo, ¿cómo fue? Si yo iba a Sálvame, él venía al camerino a visitarme. Y los otros ya veían que entraba a mi camerino, ¿sabes? No son tontos. Por ejemplo, cuando yo estaba en Supervivientes, una vez a la semana nos daban un coco, pero no había cocoteros. Y entonces el de producción nos decía, os pongo este coco aquí en el suelo. Ahora empiezo a grabar y entonces tenéis que decir, ¡ay, ha caído un coco! Ya no hay ninguna chica que haga lo que yo hacía en televisión. ¿Y que seguramente hace 20 años voy a la isla y la lío. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser infiel o que te sean infiel? Bienvenidos y bienvenidas un capítulo más a Power in Beauty Podcast. Soy Andrea Pérez. Y yo, Marta Aranda. Nuestra invitada de hoy lleva más de 20 años generando titulares y sabe bien lo que es estar en el foco mediático. Empezó en el mundo de la televisión como colaboradora de programas de máxima audiencia. Hoy es empresaria, creadora de contenido y mamá. María Pascual, también conocida como María la Piedra, bienvenida a Power in Beauty Podcast. Muchas gracias. María, vamos a empezar con nuestra primera sección que se llama Sin filtros. Y la primera pregunta es, ¿qué es para ti la belleza y el autocuidado? Para mí la belleza es algo muy subjetivo y es como interiormente es para que te suba la autoestima. Si lo ves en los demás, puede ser que tú puedas ver belleza en algo que yo no veo belleza o al revés. Pero la belleza de uno mismo es para sentirte tú bien. Y yo pienso que cuando te haces algo siempre tiene que ser para ti, porque al final a quien le tienes que gustar más que a nadie es a ti mismo. Un poco relacionada con esto, nuestra segunda pregunta, ¿crees en la medicina estética? Sí creo y mucho. Cuéntanos. A mí me encanta todo el tema de pinchacitos, porque es verdad que nos vamos haciendo mayores y claro, yo ya no soy esa niña que tenía 20 años. Uh-huh. Pero claro, quieres ir creciendo para vivir la vida, pero tampoco quieres entrar en la vejez. Entonces yo creo que autocuidarse es muy importante. ¿Y qué tratamientos te has hecho? Uf. A ver, el Botox, ¿cómo no? Porque me encanta. Después también me puse ácido hialurónico en los labios. Lo que pasa es que luego me fui a Supervivientes. Ahí se me encapsularon. Luego vosotros me pusisteis una cosa que se llama hialuronidasa. Esto, para deshincharse. Luego me tuve que quitar un poco de piel porque se me había quedado como el pellejo. Bueno, todo un lío eso. Pero en realidad fue mi culpa porque, claro, me pinché eso y después me fui ahí a pleno sol. Y eso tampoco era bueno. Y después también me pinché aquí eso que te produce el colágeno tú mismo, ¿sabes? Que ya no me acuerdo cómo se llama. Como un lifting líquido, por así decirlo. Vale, perfecto. Digámoslo. Sí, sí. Vale, pues para empezar, que nos cuentes un poco quién es María y cómo llega María a estar hoy aquí sentada. Genial. Pues mira, el año que viene hará 20 años que yo creé el personaje María la Piedra. Vale. Que yo pensaba que sería como una cosa de pasada. Y yo había acabado una carrera para ser profesora y dije, bueno, pues ¿sabes qué? Me ofrecieron lo de María la Piedra porque conocí a un director de cine que se llama Ramiro la Piedra y había puesto nombre a Lucía la Piedra. Y me dijo, ay, ¿tú cómo te llamas? Y digo, María. Y dice, ¿María qué más? Y digo, María Pascual. Dice, pues a partir de hoy serás María la Piedra. Y yo me lo tomé como una risa. Y digo, bueno, pues vale. Y entonces pensé, bueno, ¿sabes qué? Me voy a tomar como un año sabático y trabajaré con ellos y demás, y después ya vuelvo a mi rutina. Y de aquí han pasado 20 años sabáticos. Y después de todo lo que has vivido en estos 20 años, ¿qué le dirías a esa María que acaba de estudiar para ser profesora y que pensaba que se iba a dedicar a ello? A ver, pues mira, eso no lo había pensado nunca, pero que hizo bien en estudiar, porque mira, al final viajé a Italia, conocí mundo, estudié lenguas, latín incluso, ¿sabes? Y al final el conocimiento no ocupa lugar y está muy bien eso. Pero que también al final me he sabido como trabajar de otra manera para no tener que trabajar como profesora, que al final es bastante curro. O sea, no todo el mundo sirve de profesor. Yo ahora que tengo 3 hijas veo a los profesores y digo, ostras, es que tiene un trabajo muy importante.
también como aguantar todos esos niños que yo veo amiguitos, digo, si son insoportables. Es una profesión muy vocacional. Por eso, muy vocacional. Y dije, bueno, pues al final casi mejor haber sido María la Piedra. Y hablando de María la Piedra, Sí. ¿en qué momento tú sientes que verdaderamente pues, te has convertido en una celebrity, que eres conocida? ¿Cómo es ese momento? Cuéntanos un poco. A ver, la verdad es que nunca lo he pensado. Hoy en día, a ver, sí que te llaman de aquí, de allá, o vas por la calle y dicen, ay, eres Lucía la Piedra. Y digo, no, Lucía, no. Y dicen, ay, María, perdón, cosas así, ¿no? Pero, claro, en ese momento digo, hoy sí, es verdad, soy conocida. Pero en el día a día no me acuerdo. No sé. No, la verdad que no me ha afectado. Lo que sí que me ha beneficiado mucho cuando ha llegado Instagram, por ejemplo, porque claro, antes solamente había o Facebook o Twitter y ahí no se publicitaba nada. Y claro, empezó Instagram y ya, ay, podríamos publicitar esto, podríamos colaborar con eso. Y eso sí me ha beneficiado. ¿Y crees que te ha costado mucho diferenciar María la Piedra, que al final es un personaje que tú construiste, de quién es María Pascual? Que yo siempre, perdón que hablo en catalán, yo siempre diferencié mucho. Yo era María Pascual y me había creado como un personaje que era María la Piedra. Por ejemplo, en la época de Torrente, que yo hice Torrente 4, decía, es que Santiago Segura se creó a Torrente y yo me creé a María la Piedra en ese momento. Y entonces, claro, a veces sí que criticaban a María la Piedra, pero yo decía, bueno, total, es mi personaje, no soy yo. Pero después sí que con el paso del tiempo y de los años, claro, al ver a mis hijas que van creciendo, digo, claro, yo no me veo reflejada en María la Piedra, pero sí que hay cosas que no me gustan de María la Piedra y ahora mismo estoy eliminando. Muy bien. ¿En qué momento saltas sobre todo a todo lo que es televisión? Como ya tu personaje creado, Sí. María la Piedra. En 2007 empecé en un programa que ha dejado de existir hace como 18 años, que se llamaba Aquí no hay tomate, que de Telecinco, que era súper famoso. Y ahí Ramiro La Piedra me presentó como la nueva chica La Piedra y que nos íbamos a casar y todo eso. Y después de ahí, pues ya un programa, otro, y fui enlazando programas. ¿Fue fácil para ti ponerte delante de cámaras y hablar un poco pues, de tu vida Sí. privada, entiendo? La verdad que yo pensaba que me costaría más, pero me gustó. Y es verdad que antes, cuando estaba estudiando filología, también hice un curso de comunicación audiovisual y me acuerdo que estábamos con cámaras, nos enseñaban a editar y demás, porque también me gustaba este mundillo. Y siempre decían, ay, necesitamos a uno que se ponga delante de la cámara. Y yo siempre decía yo. Y después el profesor me dijo, a ver, ¿no será que tú tienes que estudiar otra cosa? Que tú vales para esto. Claro, y no tanto editar. Y yo dije, pues la verdad es que sí, me gusta mucho más estar aquí que estar editando, porque al final la edición y todo eso no es fácil. Para mí era mucho más fácil sentarme aquí y hablar que no estar editando, que lo veía súper complicado. Y emocionalmente, ¿sentiste Sí. en algún momento que te llegaba mucho hate al llegar al mundo de la tele? Porque sí que es verdad que ahora hoy en día Sí. con las redes sociales se ve mucho hate, pero hace 20 Sí. años, ¿cómo era eso? Hace 20 años que no había hates porque como no había en redes sociales o en Facebook, me acuerdo que me lo hice en 2011, 4 años después de empezar en la tele, pero ahí tampoco comentaba mucho. Yo subía fotos y no sé qué, pero no... Los hates han venido ahora, ¿sabes? Pero antes, claro, a lo mejor el hate me estaba viendo en la tele y me criticaba en su sofá y yo no me enteraba, ¿sabes? Pero Y ahora por con la las calle redes no te sociales. dicen nada. Claro, me decían, hay una foto o lo que sea, pero ya está. Bueno, y al principio un autógrafo. Yo me acuerdo que iba a discotecas a hacer bolos y firmaba autógrafos. La gente no usaba móviles con cámara. Entonces solo se llevaban el autógrafo. Y claro, entonces no veías hates por ningún lado. Y luego ya con las redes sociales, ya sí que empezó el boom de gente criticando. Pero bueno, yo siempre pensaba, va, critican a María la Piedra al final. Porque en algún momento has recibido algún hate, no sé si ahora recibes Sí. más o menos, pero que verdaderamente digas, ostras, esto me duele o incluso me he planteado no subir tanto contenido, subir menos. No, la verdad que yo me río de los haters al final y sí que elimino muchos. Al principio los dejaba porque me daba palo borrar, pero es verdad que ahora sí que estoy teniendo como más cuidado con las redes sociales y demás y en general y sí que voy borrando.
A mí, bueno, me hace risa y también me da como pena de esa gente que digo, hostias, ¿cómo estarán en su casa para ponerse en la foto de una persona que no conocen y ponerse a criticar? Son vidas muy vacías. Entonces, claro, en el principio me río porque ay, te pasaría por la piedra, no sé qué. Y digo, ay, mira, se hace graciosillo y obviamente lo borro. Pero después digo, ay, pobre chico, al final me da pena. O las mujeres también. Alguna me critica, ay, qué tetas te has puesto, no sé qué. Después voy a su perfil y pobre, digo, es que ¿Recibes más hate de mujeres o de hombres? 50-50. Y hablando un poco de este hate, ¿crees que la prensa rosa de antes pues, generaba mucho más este entorno de hate y era mucho más potente en ese sentido que ahora? ¿Ahora es más suave o más o menos igual? Es que, a ver, el problema es que antes no me enteraba de los hates, porque claro, salía en la televisión y en revistas y la gente pues lo comentaba en la peluquería, en casa, no sé qué, pero como no lo escuchaba, yo tan feliz. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y ahora, claro, sí que lo leo porque vienen directamente a mi perfil a criticar. Y hablando de la exposición, Sí. que ahora pues en Instagram, Sí. hasta donde tú quieras enseñar, Sí. pero antes cuando estabas en plató a Sí. diario, al final era una exposición diaria. Diaria, sí. Exacto. ¿Cómo lo llevamos esto en tu día a día? A ver, al principio bien, pero después a partir de que ya tuve a mi primera hija me costaba más porque claro, la tenía que dejar o con el marido que tenía en aquel entonces o con los abuelos, así. Y entonces sí que, por ejemplo, yo llegaba, si hacía Sálvame en Madrid, ya era, me iba por la mañana y volvía a las 12 de la noche con el último AVE. Y si hacía cazamariposas aquí en Barcelona, yo me acuerdo que la iba a buscar a la guardería, estaba 1 hora con ella y ya me tenía que ir a plató, que me tenían que maquillar y ya entrar en directo. Y claro, la veía poquito y eso sí es lo que llevaba peor. Pero cuando estaba soltera, digamos, o sin hijos, perfecto. Mi vida era la tele y ya está. Bueno, y luego salía de cervecitas y eso, pero quiero decir, me centraba en eso, ¿sabes? ¿Y ahora volverías a un plató de así como más de diario? A ver, es que los programas que antes estaban de mi personaje, digamos, ya no queda nada. Entonces ya... Hay uno en televisión española, pero pagan tan poco y encima no te pagan ni el tren para ir a Madrid que no compensa. ¿Sabes más o menos cuánto pagan una horquilla? 150. Y encima te tienes que pagar el AVEs que no sale a cuenta. Y de los Por nuevos... eso digo, para eso me quedo aquí en casa con mis niñas. Y de los nuevos programas que van saliendo en televisión, ¿hay alguno que te llame la atención? Al que dices, Es me que gusta el formato. de la televisión no estoy viendo nada porque es que no hay nada que me interese realmente. La Isla de las Tentaciones, algunas cosas sí, obviamente, pero es que de lo otro no veo nada. Estoy más enfocada en Netflix, series coreanas y estas cosas. Yo te he visto... Pero el ratito que tengo por la noche cuando las niñas se duermen, es que claro, tampoco es que tenga tanto tiempo de ver la tele. Yo os he visto a ti y a Gustavo cocinar. Ah, sí, eso sí. Por Gustavo ejemplo, cocina muy bien. ¿A un Masterchef no iríais? A ver, yo no puedo porque cocino bastante mal. Pero él sí que podría ir. ¿Y a un Supervivientes? Yo sí que fui a Supervivientes y él, cuando se lo propusieron, no quiso ir. Y luego quiso ir y ya le dijeron que no. Ves que las oportunidades hay que cogerlas cuando te las dan. Sí. ¿Y no volverías a Supervivientes? Ah, no, ni muerta. O sea, no, es de las peores experiencias que he vivido. Bueno, no. Sabemos, o sea, hemos leído preparando esa entrevista que Sí. Supervivientes al final pues abandonaste. Sí, después de un mes y algo. Y se habla mucho pues, de que si tuviste que pagar o no indemnización Sí, al abandonar. eso sí, pero firmé un contrato de confidencialidad y no lo puedo decir. Bueno, sabemos que si se abandona, Hay que pagar. Exacto. Pero también se compensa con otras cositas. Bueno, De Telecinco. supongo que después de Supervivientes te salen más oportunidades porque al sí, final es eso un sí. programa que está viendo Exacto. todo el mundo. Sí. Cuéntanos un poco algo que es muy mediático y que te metes a buscar información y es como muy dispersa. Tus inicios, sobre todo con Gustavo. ¿Cómo fue? A ver, mis inicios, pero como amante o como esposa. Porque Inicio. son dos etapas distintas. Como amante, el inicio. Pues era enero del 2010, más o menos.
y de un programa que se llamaba ¿Dónde estás, corazón? En Antena 3, que en ese momento era prime time, los viernes por la noche, era súper famoso, pero claro, te estoy hablando de hace muchos años. Los jóvenes no sabrán qué programa es. Y entonces tenía que entregar unas imágenes y mi representante me dijo, ay, pues tienes que quedar con Gustavo González, que era uno de los 5 periodistas que había en ese plato, y que eran fijos, ¿sabes? Y entonces le enseñas las imágenes y así vas el viernes a Donde estás, corazón. Y digo, vale. Entonces yo estaba en un bar con una amiga y él llegaba de Sevilla en tren, en AVE. Y entonces me dijo, ay, quedamos, no sé qué, que me tienes que dar unas imágenes, me ha dicho tu repre, tal. Y le dije, vale, estoy aquí en el bar. Vino y digo, pero es que las imágenes están en mi ordenador, que el ordenador está en casa. Dice, vale, pues vamos a tu casa. ¿Vale? Y ahí, bueno, vimos las imágenes y ya cuando él se tenía que ir, que yo en aquel momento vivía sola, o sea, estábamos los dos solos. Cuando él se tenía que ir, pues en vez de... Yo le iba como a dar 2 besos para despedirnos y ya me dio un morreo. Y ahí empezó Bastante lanzado. la historia. Ahí surgió el amor. Sí. ¿Cómo fueron esos 8 años que estuvisteis un poco pues a escondidas? A ver, muchos vaivenes emocionales, obviamente, porque él todo el rato me decía que sí que quería dejar a la mujer, pero claro, con 4 hijos, como que estaba muy complicado, porque llevaba una mochila muy grande, pero que hacía tiempo que no estaba enamorado de su mujer, por eso tenía como una doble vida. Digo, bueno, eso está claro, ¿no? Pero que le esperara, que no sé qué. Después, como que cortamos, y entonces yo rehice como mi vida, porque digo, a ver, tampoco voy a estar esperando aquí 10 años, que al final fueron 8. Pero bueno, después lo dejamos, después lo retomamos, luego me quedé embarazada, no puede ser, lo dejamos, luego se retomó. Muchos vaivenes emocionales. Mucha intensidad. Exacto. Y tú que has vivido pues ser amantes, si yo te pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿Ser infiel o que te sean infiel? ¿Qué dirías? Todo es muy chungo. Nada. Y de todo esto, entiendo que te afectó mucho mediáticamente, Sí. porque aunque sí que hay gente que se dice que es como más intocable, había gente que sí que lo sabía. Ah, sí. Por ejemplo, del programa Sálvame prácticamente lo sabían todos. Y Porque allí, eran sus amigos. claro, si tú ibas en algún momento, ¿podías actuar con naturalidad o...? No, por ejemplo, si yo iba a Sálvame, él venía al camerino a visitarme. Y los otros ya veían que entraba a mi camerino, ¿sabes? No son tontos. Pero, claro, por ahí no íbamos de la mano. ¿Y en qué momento dijisteis, hasta aquí, yo no puedo seguir con esta situación? Muchas veces. ¿Y cómo fue el momento que dijisteis, vale, a partir de ahora queremos oficializarlo y queremos estar juntos, de verdad? Pues era en verano del 2017, me escribe un WhatsApp, ¿te puedo llamar? Y digo, sí, porque no, estaba sola en ese momento. Y me llama y me dice, acabo de dejar a mi mujer. Y porque yo llevaba tiempo que decía, es que o la dejas o lo dejamos, porque es que tanto esperar no puedo. Bueno, que ya se lo había dicho como 20 veces, pero ya era como definitivo, ya él me vio que estaba ya como bastante cabreada. Y sí, te lo voy a demostrar, que eres el amor de mi vida y no sé qué. Y al final eso, me llamó, lo acabo de dejar con mi mujer y demás. Y luego yo le dije, bueno, espera porque... A ver, y él yo había esperado muchos años, digo, pues ahora me esperas a mí, ¿sabes? Un poco. Y entonces a cabo de 6 meses él fue a Telecinco, porque había salido una portada en 10 minutos de que se había corrido la noticia de que él se había separado, pero él no había dicho nada a los de la tele. Pero no sé cómo en la revista se enteraron y lo publicaron. Y entonces ese mismo día en Sálvame le dijeron, a ver, te tenemos que preguntar sobre eso. Y entonces ahí en Sálvame sí que dijo, lo he dejado porque estoy enamorado de María Pascual. Y entonces Jorge Javier dice, bueno, María la Piedra, ¿no? Para saber quién es. Y él dijo, sí. Entonces ahí ya fue el boom. Y en ese momento... Porque claro, él estaba trabajando en Sálvame y yo en Cazamariposas. Claro, los 2 programas de la fábrica de la tele. Claro, era como de todo. La gran bomba fue Sí, en ese momento. ¿Tú ahí aún estabas con tu anterior pareja? Sí, exacto. ¿Y cómo te afectó todos esos comentarios? Lo pasé mal en ese momento. Porque hemos visto algún titular de
que lo habías pasado muy mal, que Sí. había sido muy duro y sobre todo Sí. esa repercusión de estar en el punto mediático y que todo el mundo esté hablando. Todo el mundo. Y mi teléfono es que no paraba de sonar todo el rato. Sí, en ese momento fue duro. Y el tener que separarte, también la separación al final es dura. Encima si hay niños de por Sí, medio, por que eso. es lo complica todo. Es lo complicado. Claro, porque si no hay niños, bueno, pues mira, un novio más y ya está. Pero con niños es otra cosa. En algún momento de todo este proceso, ¿has tenido que ir al psicólogo o que tener ayuda? Sí, en ese momento estaba yendo al psicólogo y luego hacíamos terapia de pareja con Gustavo. Porque en la tele nos machacaban tanto que decimos, es que aquí es imposible salir vivo de esto. Y entonces una vez por semana hacíamos terapia de pareja. ¿Y crees que perjudicó mucho haber estado tan expuestos? ¿Lo habrías diferente ahora mismo? No lo sé, no sé qué hubiera ocurrido. A ver, a lo mejor sí, pero no sé, al final yo creo que si te quieres, superas todas las barreras. Total. Hablamos un poco ahora de tu etapa actual Sí. y todo lo que son redes sociales. Vale. Ahora mismo, ¿qué es lo que más gestionas en redes sociales? ¿Qué es lo que más publicas? Un poco, ¿qué es lo que te llega? Sí. A ver, me van llegando propuestas de colaboraciones y lo que veo que me gusta lo publicito. Hombre, primero lo pruebo, que me guste y demás. Y después también enseño un poco mi día a día, o si hacemos un viaje, cosas así. ¿Y cómo compaginas tu papel en redes sociales con tu papel como madre? Porque ahora mismo Sí. hay mucha división entre gente que sí que enseña a sus hijos en redes sociales Sí, y otros que es están verdad, completamente en contra. Claro, yo por ejemplo, Martina y Carlota, mis hijas de mi anterior matrimonio, al principio yo las sacaba. Y luego cuando empecé con Gustavo, oficialmente, y me dijo, o metes en Instagram o a Gustavo o a las niñas, pero todo no puede ser. Claro, digo, a ver, es que si tengo una pareja tampoco le puedo esconder. Y más trabajando en Sálvame, es que no... Era imposible, porque por ejemplo íbamos al Deluxe y nos sacaban una foto y también tenías que compartir, es que no podía ser. Total, que al final dijimos, bueno, pues nadie saca a las niñas. Y entonces firmamos un papel de que ni él ni yo podríamos sacar a las niñas. Luego nació Mía, que es mi hija, con Gustavo. Claro, Gustavo sí que quiere, y entonces sí que la saco. ¿Y notas mucha diferencia de sacar a unas niñas a no sacarlas? No, bueno, eso no creo. Sí que me salen más propuestas de infantiles, por ejemplo, de juguetes, zapato, cosas así. Pero bueno, tampoco... ¿Nunca te han parado que alguna vez ha venido alguien y nos ha dicho, mira, sí que han reconocido a mis hijos por la calle, ¿no? Nunca. No. ¿Y hasta qué punto crees que está bien, según tu opinión, Sí. compartir todo el rato tu vida? ¿Cuál es tu límite para ti? A ver, es que yo hay días que aparezco 300 veces y hay días que parece que no existo, ¿sabes? Porque a lo mejor estoy haciendo como muchas cosas, pero que no son de Instagram. Ahora, por ejemplo, estoy aquí y lo puedo poner, pero a lo mejor voy al Mercadona, preparo las maletas porque en 2 días nos vamos, no sé qué. Y claro, todo eso tampoco, no hay nada que se pueda enseñar que digan, ay, qué guay. Entonces, para no poner tanta mierda, digamos, pues no publico y ya está. ¿Pero alguna vez te has arrepentido de contar algo, enseñar que estabas en algún sitio y decir, quizás esto me lo tendría que haber guardado para mí y no compartirlo No, con eso tanta no, gente? porque por ejemplo cuando hago comidas en casa con toda mi familia y demás, nunca publico nada. Ese día es uno de los que desaparezco de Instagram y ya está. ¿Y qué publicaciones son las que te funcionan mejor? Pues mira, yo normalmente subía, por ejemplo, me contrataban para enseñar una chaqueta y salía yo como andando, sentada, así, y ponía música de fondo. Y ya está. Y luego un texto. Y ahora me he dado cuenta que cuando hablo tengo más visualizaciones. Porque Entonces, a la gente le pareces más cercana. exacto. Sí, porque si no es, ay, mira, esto se hace la chula, paso. Y en cambio, si hablo, explico, lo que sea, pues gusta más. Y una pregunta que creo que tenemos todos los que estamos Sí. un poco al otro lado, sobre todo Sí. cuando consumimos redes sociales. ¿Cuánto puede ingresar aproximadamente pues, alguien como tú, que tiene creo que 300.000 seguidores, Sí. con colaboraciones? A ver, el mes pasado es el único mes que lo calculé, porque normalmente no calculo nada, y eran 2.500. Bien, Hmm. muy bien. Además, también
todo el acceso que te da a ir a... No, más, o sea, pagados, pero Sí. luego todo lo que te dan gratis, claro, suma mucho más, porque dejas de pagar. No es que te lo den, pero dejas de pagar, que también es una manera de cobrar al final. Totalmente. ¿Y crees que algún día tus hijas van a tener Instagram o redes sociales? Seguro que las van a tener. ¿Y qué consejo les darías? Que sean ellas mismas. Pero claro, llegar a tener tantos seguidores, yo porque he trabajado en la tele, pero si no sería imposible. Es muy difícil. Hay ahora muchos hijos de famosos Ya, es verdad. que hay un boom que Sí. no han querido salir, ahora salen. Ahora salen, sí. Exacto. Pero bueno, mis niñas mejor que estudien y así que luego puedan elegir. Eso lo primero. Sí. Yo te quería preguntar que sí que es verdad que la prensa rosa, Sí. programas en los que has podido estar, siempre han estado un poco mal vistos Sí. porque al final se habla de cotilleos, Sí. pero justamente hoy en día en redes sociales las cuentas más vistas son esas en las que se habla de cotilleos. Ya, es verdad. ¿Crees que estamos cambiando un poco como lo vemos? No sé, es que al final la gente que llamaba telebasura, "Ay, trabajas en la telebasura". Bueno, pero bien que lo mira la gente, porque si no, no existirían los programas, ¿sabes? Y ahora ya no existen los programas, pero lo que dices tú, en las redes también se consume mucho. ¿Y crees que estos canales que pueden aparecer en Instagram o en TikTok están haciendo daño a los programas de prensa rosa, vamos a llamarlos, en televisión? ¿O pueden convivir ambos? Seguramente que pueden hacer daño. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la tele ya ha quedado como bastante obsoleta. Además, esperar 15 minutos para la publicidad, es que no hay quien lo aguante. Bueno, luego en redes sociales nos comemos la publicidad sin darnos cuenta casi. Ya. Pero distinto. Total. Hablando un poco de la publicidad, que justo Sí. antes del podcast lo hablábamos, cuéntanos esos momentos que había justo cuando había publicidad Sí. en televisión, ¿cómo eran? ¿Iba rápido? ¿Hay gente que se notaba que organizaba más, que organizaba menos? ¿Había gente que era como intocable, que le hemos visto comentar alguna vez, que no se podía Sí. hablar? Sí, hay gente intocable que tú sabías cosas de ellos y le decía al director, yo quiero hablar de eso. No se puede. ¿Sabes? Y en cambio de mí se podía decir todo. Y digo, mira qué majos. Y Cualquier cosa sin contrastar se podía decir. Y de otros, aunque fuera contrastado, no se podía decir. ¿se ha publicado mucho sobre ti Sí. sin contrastar? Sí, muchísimo. ¿Y qué, Todo lo que han querido. ¿Y qué es lo que más... algo que recuerdes que digas, ostras, esto me ha dolido, esto no es real, porque están publicando esto? ¿Y quién ha De publicado? chicos que han salido diciendo que tuvieron algo conmigo. Digo, pues si no les conozco. Que yo les decía a los de Sálvame, pero ¿os han dado alguna prueba? ¿Tienen mi teléfono? No. Y salían ahí. Y se lo creía. Bueno, un poco para hacer televisión, ¿no? Audiencia, exacto, sí. ¿Y consideras que si hubieras estado en la misma posición pero hubieras sido hombre, hubieran salido tantos rumores? Puede ser. Sí, porque al no ser una de las intocables, pues pueden decir de ti lo que quieran. Pues siempre dicen que en televisión hay mucha diferencia entre mujeres y hombres. Pero en Sálvame no tanta, ¿eh? No lo notaba tanto. Hombre, sí que estaban los intocables, que eso sí que yo me enteraba que hacían cosas y no se podía contar. ¿Y podríamos saber el nombre de alguno de los intocables? ¿O es A secreto? ver, Kiko Matamoros, por ejemplo, a mí me contaban cosas de él y no sé, todos callados. Ya. O Kiko Hernández. Sí. Bueno, Todos esos nada. cosas que a lo mejor algunas saldrán, otras no, pero Ya, Nunca ahí, sabremos toda la verdad. No. ahí se quedan. Y hablando de Sálvame, ¿cómo valoras tú ese paso por Sálvame? ¿Cómo te aportó a ti a la carrera? O si por otro lado verdaderamente pues fue demasiado intenso, digámoslo así. A ver, fue muy intenso, pero es verdad que gané mucho dinero y gracias a ello lo pude invertir, ¿sabes? O sea que... Bueno, y ahora sí, por ejemplo, estoy trabajando en Instagram, es gracias a lo que hice hace tiempo en Sálvame, por si no la gente no me conocería. Y al, O sea que estar, al final tengo que estar agradecida. y al estar en Sálvame, ¿te salían oportunidades en otros programas Sí. o no podías ir a otros programas? A ver, si eran de Telecinco, mi representante hablaba y sí que se podía. Por ejemplo, me acuerdo que fui a un programa, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que te cambiaba. ¡Ah, cámbiame! Cámbiame. Sí, era ese. Que Y entonces vuelva. me dijeron, ay, te vamos a poner más guapa. Y yo, perfecto. Digo, siempre va bien un cambio así. Total, que entro, me cortaron el pelo por aquí,
Bueno, un maquillaje que no me gustó nada, como un abrigo así peludo fucsia, que no era nada mi estilo, como un desastre. Y claro, al ser de la cadena, pues sí se podía. Pero, por ejemplo, si hacías un deluxe, que dabas una exclusiva, tenías que estar 2 semanas sin ir a la competencia. Por ejemplo, no te podías ir a Donde estás corazón a explicar lo mismo, porque si no sí que te penalizaban y entonces no te pagaban. Y el deluxe era el que mejor pagaba, entonces tenías que estar callado. ¿Cuánto suelen pagar en un deluxe? En una horquilla. A ver, bueno, es que depende del personaje. Mi caché era entre 8 y 12.000 euros por programa. Súper bien. Por eso que estaba muy bien. Ya Por eso que luego me callaba. Luego también podías hacer una revista como Lecturas, que también te podía pagar 15.000 euros perfectamente, o 18.000 incluso. Y luego te decía, ahora 2 semanas sin ir al deluxe. Que tú sabías que luego en el deluxe te iban a pagar muy bien y te lo ofrecían. Pero claro, si no, no cobrabas lo otro. Entonces decía, espérame 2 semanas. Bueno, y te esperabas. Sí, lo que pasa es que decían, bueno, te íbamos a dar tanto, pero como has esperado 2 semanas, te vamos a dar tanto. Pero luego hacías los cálculos y salías ganando. ¿Y consideras que a día de hoy se sigue pagando igual de bien en la televisión o crees No, que ha bajado? La televisión ha bajado mucho. Por eso os decía lo de los 150 euros. A mí no me compensa. No. Más el tren. Más el tren, por eso. Más Por el eso tren. es que no. Pero bueno, entiendo que No a lo mejor hay compensa. otros programas. Hay gente que a lo mejor quiere ir también para darse a conocer, que le vean y demás, pero yo ya estoy en otro rollo. Total. Lo que hablábamos, que supongo que depende del programa, depende Sí. del momento, depende del horario, Exacto. de todo esto. Sí. Y hablando de tu faceta de como mamá, Sí. cuéntanos cómo te ha cambiado a ti la vida desde antes de ser mamá a ahora. Nada que ver. Claro, porque cuando tú vives como sin hijos, en mi caso, como que no, yo iba viviendo pero iba haciendo, ¿sabes? No tenía como un fin o... Yo también porque a lo mejor era una persona que estaba como muy perdida, ¿sabes? Porque si tú te centras y ves ahí un foco, quiero llegar a eso, pero yo en realidad no quería llegar a nada, era como, bueno, ahora me he creado esto en María la Piedra de un tiempo y luego ya retomaré lo que estudié y ya está, como que vivía así, ¿sabes? Sin foco, ni visión, ni nada, iba sobreviviendo, digamos. Y en cambio, una vez ya fui madre, ya como que vi que en mi vida sí que tenía sentido y que era como proteger a esas personitas y hacerlas felices, porque al final para eso estamos aquí, ¿no? ¿Y te da miedo que algún día tus hijas crezcan? Y a día de hoy tenemos acceso a muchísima información. ¿Te da miedo que conozcan tu pasado público? A ver, a día de hoy he contratado 2 cosas, que es para eliminar todo lo que no me guste del internet, digamos, y ya está prácticamente vacío. A ver, sí que algún día, claro, tendré que hablar con ellas, pero ellas sí que saben que ya estaban programas, poco a poco como voy dejando caer cosas, ¿no? Porque claro, a lo mejor estábamos en un restaurante comiendo y ya venía una abuelita, ¡ay, eres María! Una foto, no sé qué. Y claro, las niñas, ¿pero quién es? Y yo, no lo sé. ¿Cómo no lo sabes y te pide una foto? Claro, no tenía sentido. Entonces ya, pues, ya les fui explicando, ¿sabes? Y poco Eso a poco, sí, pues... poco a poco ya se irá viendo. Pero bueno, internet está ya casi vacío, así que No sabía, muy bien encaminada. no sabía que se podía, que había la opción de Ya, cómo es que antes no eliminar. existía. Hace como 10 años lo pregunté a un abogado y me dijo, "Uf, eso es muy difícil porque habría que mandar denuncias a todas las webs, no sé qué", y como que lo dejé. Y ahora con la inteligencia artificial es una maravilla, porque lo van denunciando todo, y se va eliminando, y si no lo eliminan, lo indexan, y entonces en Google ya no aparece en la búsqueda. Y entonces, claro, si no aparece en Google, es como si no existiera. Bueno, es una manera también de borrar la huella digital Exacto. de algo que al final la gente pues puede cambiar de opinión. Claro, exacto. Ya no te gusta, pues fuera. Y eso está bien. Sí, total. Ahora, seguimos hablando un poco de ser mamá. Sí. Vimos que cuando intentaste ser mamá con Gustavo, habías Sí. sufrido algún aborto. Sí, uno. Fue, entiendo, también mediático porque hubo titulares. Sí. ¿Cómo llevaste ese momento que es tan vulnerable, por así decirlo, tan expuesto mediáticamente? Sí, es que lo que pasó ahí, que no sé, Gustavo, a quién se lo comentó de que no podía ir a trabajar porque había tenido un aborto y claro, no me encontraba en condiciones, que al final se corrió la voz y nos llamaron de una revista. Mira, que nos hemos enterado de esto. Lo vamos a publicar
queráis o no. Y al final pues hablamos, porque total, si se va a publicar, ya le expliqué un poco que pusieran al menos la verdad, ¿sabes? Y a ver, al principio me sentó un poco mal, pero después también pensé, a ver, es que es una cosa natural que pasa, me dijeron, a 1 de cada 3 mujeres, y tampoco nos tenemos que avergonzar de ello. Así que mira, todo no pasa nada. Todos somos humanos y a todos nos puede pasar. Bueno, y luego llegó Mía. Y luego llegó Mía, sí. Que Mía sí que la vemos más en redes, la vemos con Sí. Gustavo. ¿Qué tal es ese día a día con Mía? Uy, Mía es muy intensa. De las 3, la más intensa. No para, pero es muy bonita. ¿Crees que se está romantizando un poco la maternidad o que en redes sociales no Sí. se cuenta un poco pues lo más duro, que solo se cuenta lo más bonito? Ya, eso es verdad. Que pones como todo momentos chulos, pero después es, venga Mía a leer, a la ducha que se hace tarde. Eso sí. Pero claro, también puedes hablar del tema, pero claro, tampoco puedes grabar esos momentos que te dice, no me quiero duchar. Que ella me canta una canción, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. Bueno, nos ha salido artista también. Que lo canta una que se llama Luli Pampín, y entonces ahora siempre me lo dice. Se haría viral, sí. Sí. ¿Y cómo compaginas el hecho de tener hijas de diferentes padres? La verdad que muy bien, porque con Marc, mi exmarido, me llevo súper bien, hablamos cada día y cuando necesitamos cambiarnos días nos los cambiamos siempre. Ya me dice, ay, en 2 meses es el cumpleaños de mi tía, resérvame este domingo, no sé qué, porque he visto que te toca a ti, sin problema, me las recoges o vienen sus padres, después me las vuelven a traer, o por ejemplo, es el cumpleaños de mi padre, pues paso a buscarlas, las llevo, o sea, no tenemos ningún tipo de problema. Porque ellas viven en Madrid o viven en Barcelona. No, Marc, bueno, todos vivimos aquí, Ah, mi vale, ex, Gustavo vale, y yo, todos en perfecto. Barcelona. Bueno, cerca, ¿sabes? Bueno, pero Muchísimo mejor al vivir Sí, todos en la sí, por ciudad, eso. puedes verlas muchísimo Sí. más. Sí, exacto. total. Claro, y como van al mismo colegio que Mía, claro, las veo cada día. Porque o me tocan a mí o le tocan a Marc, y entonces cuando Marc las lleva, quedamos en un punto cerca del cole, y entonces me da a las niñas y otro a las 3. Bueno, O sea, al final las veo cada día. y al final ellas también se ven. Exacto, sí. Que eso es importante. Eso es muy importante. Sí. Vamos a hablar ahora que este podcast lo patrocina Hola Glow. Ay, Un sí. poco de medicina estética. Sí. María, tú has estado Sí, en la me clínica. encanta. También Sí. vas a volver. Sí, sí, seguro. Y yo quería preguntarte, ¿tu primer tratamiento de medicina estética, no sé si lo recuerdas? Sí. ¿Cuál fue? Pues yo creo que tenía como 30 años, que, bueno, ya me había enterado que existía el Botox y todo eso, porque antes no se hablaba tan abiertamente de esto. Y una doctora me lo comentó y yo le dije a Marc, que en ese momento estaba con él, digo, ay, mira, ¿sabes qué? Es mejor prevenir que curar. Voy a empezar. Total, que fuimos los dos, me acompañó. Y él, ay, tengo como una arruga en el entrecejo, no sé qué también se quería hacer. Y ya salimos pinchados. Bueno, la siguiente pregunta era ¿con qué edad? Pero ya me Pero sí, sabemos exacto. con 30. Sí. Y hablabas también de que ahora pues existe menos tabú y que al Sí, final se es le da más verdad. voz. ¿En ese entonces lo contaste o fue algo como un secreto? Sí, es que en ese momento lo quise contar y la gente, ay, ¿pero qué te pones? ¿Te vas a desgraciar la cara? Pero si tienes la piel bien, no sé qué. Dije, mira, ya no cuento nada más y ya está. O sea que hubo un momento que dijiste, mira, no voy a contarlo por lo que... Exacto. Pero luego llegó Instagram y ya dicen, te lo regalan si lo publicas. Pues lo publico. Y en Sálvame, en todos estos programas, sí, aparentemente sí que diríamos que la gente pues Sí. se ha hecho tratamientos. Sí, exacto. Y ahí también me acuerdo que mucha gente iba a Clínica Bruselas, que yo también pasé por ahí algún pinchacito en esa época. Y entonces ahí recalaban como pues operaciones, pero yo en ese momento no me operé porque ya no, o sea, ya me había puesto pecho hacía tiempo y nada, no quería nada más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Kiko Matamoros se operaba de todo y entonces decía, en Clínica Bruselas. Y en Sálvame estaba prohibido hacer publicidades de otras cosas si no pagaban. Y claro, decían, ay, mira, me he hecho esto en Clínica Bruselas. Y luego le echaban la bronca, que no se puede. Claro, y había un... Porque si no, Publi España les regañaba. Claro. Pero claro, si quieres hacer publicidad tienes que pagar. Y- Y más en Telecinco. Hay gente que tú sepas que pues, se ha inyectado y que no lo cuente. ¿Es algo habitual en televisión?
Sí, a ver, es que yo lo noto mucho si alguien se pincha o no. Quizás porque como ya me he pinchado tanto, ya lo noto, ¿no? Ujú. Y no sé, veo a la gente pinchada y digo, ay, ¿qué te has hecho algo? No. Digo, ah, bueno, vale, vale. Y entonces prefiero hacerme la tonta y ya está. Pero Ya. yo lo noto enseguida. ¿Y consideras que de hace 10, 20 años en televisión, que tú sí que empezaste con el tema Sí. del Botox, a día de hoy, consideras que cada vez la gente en televisión se somete a más procedimientos estéticos? Sí, yo creo que ahora todos, porque ves la Isla de las Tentaciones y luego cuando ves el 6 meses después, todos tienen una cara distinta. Y todos han pasado por pinchacitos y de todo. Total. ¿En qué dirías que gastas más? En el caso Sí. de que tú pagaras Sí, todo, sí. ¿vale? ¿En viajes, en ropa o en tu cuidado de estética, cremas? Yo diría, bueno, es que en realidad no pago ninguna de las tres cosas, pues gracias a Instagram. Pues es lo que decía, no me paga, pero tampoco pago. Entonces también sale a cuenta. Pero si tuviera que poner precio, a lo mejor serían viajes. Porque, por ejemplo, cada año me regalan ir a Formentera, que al final sería una pasta. Pero como me lo regalan, no pago nada. O sea, si me voy... Es que me regalan hasta los restaurantes. O sea, pago lo del súper y ya está, ¿sabes? Bueno, bien. Genial, sí, por eso Vamos. me ponen coche de alquiler, la casa, los restaurantes, todos, que no el ferry, todo. Todo, 100%, todo incluido. Sí, claro, por eso, pero si lo tuviera que pagar, sí sería dinero. Sería... ¿Y en ropa gastas mucho o...? No, si me pongo lo que me regalan. Bueno, La verdad que hace años creo que no me compro nada. Porque como me van dando ropa, digo, ay, pues mira, esto me gusta, me lo pongo, y ya está. total. ¿Y has sentido presión, ahora que hablamos de medicina estética, Sí. por verte joven, sobre todo al estar tan expuesta? No, presión no, porque si me hago pinchacitos y eso es porque yo quiero. Porque al final también siempre van a criticar. Si te pinchas, te critican. Y si no te pinchas también, porque ya te ves mayor. O sea que hay que pasar de lo que diga la gente. ¿Y crees que en televisión y en redes sociales, esto que nos estás contando de que muchas veces se somete a presión, Sí. de tienes que estar bien, ¿se somete a más presión a los hombres que a las mujeres? Más presión de estar bien. De que tienes que estar joven para seguir siendo atractivo y para poder seguir saliendo en Más televisión. las mujeres, diría. Porque al final los hombres ni se maquillan. Ahí en la tele decían, ay, ponme un poco de polvos para no brillar, y ya está. Y nosotros teníamos que estar una hora ahí entre maquillaje, peluquería, no sé qué. Pero sí que al final se pinchaban todos. Menos Gustavo, que siempre ha sido anti-pinchazos. Los demás los veía, no hacía falta preguntar, ya se notaba. ¿Y has podido experimentar ese paso contigo o con compañeras de vamos haciéndonos mayores, vamos cumpliendo años Sí. y vemos cómo nos van supliendo nuevas generaciones, pero nuestros compañeros hombres siguen estando ahí? No, eso la verdad es que no, porque como el programa, por ejemplo, Sálvame ya no existe, al final todo el mundo se ha disuelto, ¿sabes? Unos por aquí, los otros por allá, los otros por Instagram. No, eso no lo he notado. Y eso de que hay nuevas generaciones, sí, pero como tipo de programa ya, por ejemplo, mi personaje que era como muy pícaro, ya no existe eso. Ya no hay ninguna chica que haga lo que yo hacía en televisión. ¿Crees que ahora...? Entonces ya eso se ha eliminado. Entonces, claro, sí que puedo decir, ah, mira, las chicas de la Isla de las Tentaciones pueden ser como yo hace 20 años. Pero en realidad no es así, porque lo que yo hacía en televisión no tiene nada que ver con lo que están haciendo ellas. ¿Y Que crees seguramente hace 20 años voy a la isla y la lío, pero por cómo era yo hace 20 años, ¿no? Claro. Pero lo que estaba yo haciendo no tiene nada que ver. No hay nadie que lo esté haciendo ahora mismo. ¿Y crees que todos estos nuevos perfiles, muchos tienen un papel muy estudiado pues para ir a un programa y luego poder saltar a otro que quizás hace años salía todo mucho más natural? Ah, sí, eso sí. Claro, porque tú ibas a la televisión y no sabías si triunfarías o no. O no sabías si era tu último día. Por eso yo pensaba, bueno, estoy aquí de paso y después ya sigo con mi vida, ¿sabes? Porque no sabías si te volverían a llamar. Y ahora, si yo veo, por ejemplo, la Isla de las Tentaciones, sí que al final todos salen corriendo. Porque claro, así la cámara le persigue, luego ese plano seguro que sale. Eso se nota mucho.
Con el tiempo se aprende, ¿no? A hacer televisión. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, cuando yo estaba en Supervivientes, cuando los cámaras no grababan, porque tampoco, si estás 3 aquí, 3 ahí, 3 ahí, claro, están grabando un grupo, los otros no los pueden grabar. Pues claro, ya decíamos, a ver, ¿qué podemos hacer para que nos graben y salga esta noche en Supervivientes? Ya lo planteas un poco. Y en Supervivientes, ¿es verdad que te dan comida por detrás? No, pasé un hambre que flipas. Nada. Lo único que sí que es verdad que antes de las pruebas, los domingos por la tarde, bueno, que aquí serán los domingos por la noche, nos daban medio plátano. Y luego a la media hora ya corríamos, hacíamos las pruebas físicas, porque si no te desmayabas. No. Pero solo ese medio plátano, no, que ponían todo de medios plátanos por ahí, ¿no? Si éramos 14, pues 14 medios plátanos. Y decían, ya, y todos ahí a buscar el más grande. Claro, el último se quedaba más pequeño. Porque claro, una mordida de plátano era un boom estando ahí. Claro. ¡Oh, comida! Luego también nos daban una pastilla de vitaminas masticable a la semana. Y esa pastilla me duraba como 2 o 3 horas en la boca. Bueno, a mí y a todos, porque claro, al menos teníamos algo en la boca. No, era horrible. Y después, una vez a la semana, nos daban un coco, pero no había cocoteros. Y entonces el de producción nos decía, os pongo este coco aquí en el suelo. Ahora empiezo a grabar y entonces tenéis que decir, ¡ay, ha caído un coco! Y todos, ¡ah, acaba de caer un coco! Y claro, otros se meaban por detrás. En plan, es que si no hay cocoteros, ¿quién se va a creer eso? Pues la gente se lo creía. Se les ha caído un coco, qué bien. Ya. Y entonces, bueno, entre que lo rompes y no sé qué, pierdes más fuerza que otra cosa. Y luego, claro, a repartir entre todos un coco se te queda en nada. O sea, que pasas hambre. O sea que Supervivientes es un programa al que ir muy concienciado y muy preparado, si no. Claro, es que quieren que realmente adelgaces mucho. Claro, yo en un mes y 3 días o algo así que estuve, adelgacé 5 kilos. ¿Y qué tal dormir todos los días? Oh, fatal. Claro, dormir ahí en la arena, que el primer día dices, ay, escucharé el mar. Al día 13 estás harto de rum toda la noche. Después también subían las olas y nos teníamos que poner más para atrás. Y luego me acuerdo de estar así ganamos unos sacos de dormir, gracias a Dios, una vez. Y estábamos como durmiendo en los sacos y noto como una cosa dentro del saco. Pongo la mano y era un cangrejo. Y eso al principio, ¿no? Y que me asusté. Y luego ya pasan los días, notaba algo. Al día siguiente, claro, al final ya te acostumbras, ¿sabes? Luego otro día pasó una tarántula. Que es que por ahí pasa de todo. Claro, la naturaleza. Claro, el de producción te avisa. Sí. Apaga la cámara y dice, cuidado, chicos. Ostras, qué miedo. Sí, sí. ¿Y las pruebas? Las físicas son horribles porque, claro, entre que estás cansado de todo el día sol, que eso al final te mata. Luego tenés como unos bidones de agua que cuando se te acaban, se acabó. Había 2, uno de agua y el otro una especie de Aquarius, pero Aquarius malísimo, que es agua con polvo. Que encima el médico te decía, mejor bebe agua porque es que lo otro, como tiene vitaminas, luego te entra más hambre. Uy, digo, entonces no lo pruebo. Lo probé el primer día, pero luego cuando me avisó, digo, ya, nunca más. Y claro, cuando se acababa el agua, también a morirte de sed hasta el día siguiente que a la misma hora te ponen el bidón de agua. Y claro, tú estás ahí, ves el agua que viene. Y yo pensaba, es que esto, prefiero ser muy pobre que vivir esto ahí. O sea, no ganar ese dinero, ¿sabes? No compensa el dinero que te dan por lo mal que lo pasas. ¿Y crees que Supervivientes, conforme han ido pasando las ediciones, se ha relajado? Es que no lo he visto nunca más. Me quedé tan traumatizada que nunca más vi Supervivientes. Mi año fue el último. ¿A quién sí que le recomendarías ir a Supervivientes? A cualquier enemigo. Bueno, una experiencia, la vives, hay que vivirla para poder decir que no te Exacto. gusta. Pues sí, es verdad. y la vives, la cuentas y en tu caso no la repites. No. Y ahí sí que es el dinero, no da la felicidad. total. Un momento. Que a ver, que hay gente también que va para hacerse famosa y demás, pero es mucho sufrimiento. Uf. Ya estamos viendo que la gente compensa. va de programa en programa Claro, al exacto. final pues buscando un poco ese momento. Sí, exacto. Pero en mi caso no compensa. ¿Y crees que algún día, ya por cerrar todo lo que Sí. es etapa televisión, van a volver, aunque sean readaptados, pues todos estos programas, a lo mejor como Sálvame, más cortos, en Netflix, que ya ha habido alguno? Ya, pues que Netflix no triunfó.
por eso no se hicieron más. Yo creo que fue una época pasada que en su momento triunfó muchísimo, todo el mundo decía, ¡ay, es telebasura!, pero al final todo el mundo lo veía. Y no va a volver, porque eso una vez pasa, ya está, ¿sabes? ¿Y hacia dónde crees que va la televisión? ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo creo que al final se quedará todo en Netflix, Amazon Prime, Max, todo eso. Porque al final es la tele que te gusta a ti, sin publicidad, pones lo que tú quieras cuando quieras, no tienes que esperar a las 10 de la noche. Hostia, es que acaba a las 2:30 de la madrugada, es que no lo puedo ver. Pero al final se pierde la esencia del directo, de ver Ya. los colaboradores, pues cómo hablan, sin ningún tipo de corte, sin guiones apenas. Sí, eso sí, pero al final es renovarse o morir. ¿Alguna vez te has planteado hacer, ahora que está muy de moda, Sí. blogs de YouTube, por ejemplo? A ver, bueno, y una cosa que quería decir de lo de la tele es que, por ejemplo, este programa que os decía que pagan tan poco, claro, a lo mejor tiene 100.000 visualizaciones. Claro, dices, pues si mi Instagram tiene más. Claro, ve más gente en mi Instagram que un programa en televisión española. Claro, es que eso es fuerte cómo va evolucionando. Antes era imposible. Un Facebook de esa época era imposible llegar a 2 millones de personas que veían el Sálvame, ¿sabes? Sí. María, lo que decíamos, ¿te has planteado hacerte pues un blog de YouTube? A ver, hace poco me lo planteé, pero quería hacer tipo el consultorio de María la Piedra. Sabes que la gente me preguntará, ay, pues mira, es que me está pasando esto en mi relación, ¿qué puedo hacer? Sabes, como problemas así, porque es que mucha gente sí que me escribe. Y antes, cuando había el Sálvame, me escribían, ay, es que estoy en tu misma situación, no sé qué hacer, no sé qué. Que era como una especie de consultorio, porque la gente como que se desahogaba conmigo porque se veían reflejados. Y eso sí que lo había pensado. Pero claro, después también pienso, si hago todo esto y luego no tiene visualizaciones y todo, como mucho curro para poca cosa a lo mejor. Bueno, así que lo he dejado así en stand-by. las redes son muchas veces prueba Ya. y error, y como en la tele, Ya, no exacto. en todos los programas te puede ir igual de bien. No, es verdad. Pero por eso Sí. sigues. Sí, yo he ido a muchos programas que al final cerraban. Yo creo que funcionaría. Yo Al también lo final, creo. María consejera, Exacto. la verdad. A ver. Por ejemplo, cuando te preguntaban, estoy en la misma situación que tú, Sí. ¿qué les decías? Pues dile, o la dejas o me piro. Es que al final hay que hacer eso porque si no es una rueda que no acaba nunca. Bueno, pero a ti te salió bien. Sí, pero es que si no sale bien es que no tenía que ser. También es verdad. Hubo mucha gente que os criticó y que pensaba que no ibais a llegar a... No, sí, siempre nos lo decían. Os damos 2 telediarios. Y al final no pasa. Bueno, Habéis durado aún más. Sí. están siendo más. Sí. Hablando de un blog de YouTube, ahora que nos Sí. decías la idea está el consultorio, ¿qué proyectos tienes ahora entre manos que te gustaría hacer? A ver, la verdad es que con el tema de las niñas estoy así como bastante ocupada. Luego también tenemos un piso en Madrid que es piso turístico y claro, estoy todo el día entre Airbnb y Booking, que ahora entran unos, se van los otros, ahora la chica de la limpieza. Claro, con eso también estoy bastante ocupada. Y luego de Instagram sí me gustaría como ponerme más seriamente, ¿sabes? Porque sí que, bueno, hago esto, pero como muy dejado mi Instagram, ¿sabes? Y también me gustaría como tenerlo un poco más mejor, digamos, sí. Y si llega el día, porque hay mucha gente que está hablando de que las redes sociales pueden estar llegando a su fin, Ya, y es los verdad. influencers. María la Piedra, ¿a qué se dedicaría si Instagram A no ver, eso ya cerrase? me pasó con Sálvame, que también me decían, ay, ¿y qué harás si no tienes tele? No, pues sobrevivir. Pues al final es que es lo mismo. Te tienes que ir renovando. Y si un día tengo que olvidar el personaje de María la Piedra, pues ya seré María Pascual, ¿sabes? Porque, ¿qué es el éxito para ti a día de hoy? Tener momentos de felicidad. Al final es lo único que compensa. Y esa felicidad la da la familia o la dan las redes Exacto. sociales. No, las redes sociales. No. La familia, las niñas, amigos. Vamos a pasar a nuestra última sección, que es Vale. comentar temas virales que hemos visto Vale, en perfecto. internet. Entonces, simplemente Sí. damos el titular y lo comentamos. Vale. Estamos viendo ahora, sobre todo con todas las alfombras rojas que hay últimamente, Sí. que está muy de moda la extrema delgadez. Ay, sí, es verdad. ¿Qué opinas de todo ese tema?
Pues que una pena, porque privarte de uno de los mejores placeres de la vida, que es el comer, ¿Tú haces mucho deporte? no, nada. Siempre pienso, voy a hacer. Luego hice una colaboración con Bodyfit, que era de hacer deporte en casa, y digo, así me voy a poner. Y lo publicité y demás, tal, pero duré poco. Después, ya lo hago mañana. Mañana, el lunes. Y Y nunca. así se quedó. ¿Y tu alimentación? ¿Comes bien? Yo soy vegetariana y claro, con eso ya tengo mucho ganado. Y tampoco es que coma mucha azúcar ni nada de eso, porque tampoco me apetece. ¿Desde cuándo eres vegetariana? Desde los 10 años. Ostras, Muchos años, sí. muchos años. Y eso sí que es verdad que es un tema que ahora mismo hay mucha gente vegetariana pues que, y claro, veganos. Hace 30 años Era más no desconocido. existía la palabra vegetariana. Claro, yo decía, no como ni carne ni pescado. Siempre era así. Hasta que un día, ya 10 años después, alguien me dijo, pues eres vegetariana. Y yo, ¿qué soy qué? Que desde entonces, pues mira, al menos ya me puedo presentar, ¿sabes? Pero sí, en el pueblo había un herbolario que vendían una cosa que se llamaba carnita, que era como una proteína vegetal, pero la tenías que... Tú ibas ahí y decías, ay, pues pídeme 2 botes de carnita. Y entonces a cabo de 3 o 4 días llegaba a mi pueblo y entonces lo comprábamos y eso. Que era como un tofu, ¿sabes? Entonces eso me lo hacía como si fuera carne y eso. Pero ya está, era la proteína que comía aparte de huevos, queso y demás. Otro tema relacionado con... Sí. Titular. La televisión engorda. ¿Esto es cierto? Ah, sí, dicen que engorda 8 kilos. Y es verdad, porque cuando iba por la calle me decían, ay, pero si tú estás delgada. Y yo, como que me veían como más ancha, ¿sabes? Otro titular. Sí. A veces confundimos que nos deseen con amor. Ah, sí, es verdad. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Sí? Claro, alguien que dices, guau, es que quiere estar contigo sí o sí. Y dices, guau, si es que me va a querer mucho. Y al final es deseo. Y ahora hay algo muy de moda en redes sociales y en el mundo de la televisión para poder adelgazar rápido, que es el Ozempic. Ah, sí. Tengo ¿Cómo- una amiga que se lo ha estado pinchando muchos meses. ¿Y crees que en el mundo de la tele lo consume más gente de la que lo Pues admite? seguramente, sí. Sí, seguro. Bueno, en la tele en todos lados, yo creo. Un titular. La audiencia de los Sí. los programas rosa, por así Sí. decirlo, ha caído más de un 40% durante Sí. los últimos 5 años. ¿Esto lo has notado? ¿Crees que va a seguir cayendo? Sí, porque antes por cualquier cosa salías en prensa. Ahora, por ejemplo, Gustavo fue su cumpleaños en diciembre, hace 6 meses casi, y salimos en prensa y desde entonces no he vuelto a salir. O sea que sales muy de vez en cuando. La gente ya no va al kiosco a comprar la revista. Por ejemplo, vas a la peluquería y ya no está llena de revistas como antes. El COVID hizo mucho daño, porque antes la gente pues pasaba por el kiosco y lo compraba. Luego ya se dejó de comprar y a la gente ya con las redes sociales ya tiene más que suficiente, ¿sabes? O, por ejemplo, el 10 minutos online. Ya. Y ahora cuando quieres hacer, ostras, una exclusiva, ¿te la proponen desde la revista o A eres tú? veces te lo proponen y a veces lo propones tú. Pero ya no pagan lo que pagaban antes, como la televisión. Todo el mundo de la prensa se dice que las revistas también puede llegar a un punto que desaparezcan. Claro, exacto. Dicen que sí, que van a desaparecer. Bueno, algunas ya han desaparecido. Sí. Y hay muchas que han cambiado, que antes sí que, Sí. pues la típica que sacaban la foto y ponían ARC o Ya, todo exacto. esto. O antes que estaba muy de moda Interview, era súper famoso. Y salir en Interview era como lo máximo. Y que yo había sido portada 4 veces. Y 6 de Primera Línea, que también era una revista muy famosa. Y ahora no existe. Y dices, hostia, es que cómo evoluciona la vida. Total, un poco en la línea ahora que comentábamos, ¿te da miedo plataformas tú que eres madre, como puede ser, por ejemplo, un OnlyFans? Sí, la verdad que sí, pero al final yo creo que cada uno con sus traumas, sus necesidades, pues elige el camino que más le conviene, ¿sabes? Y hablando de ser madres, hablábamos también, justo en otros podcasts, que cada vez la gente Sí. es madre más mayor. Ya, es verdad.
Sí, porque por ejemplo yo tengo una niña de 13 años y en la clase la mayoría de padres tienen 10 años más que yo. Se nota mucho. Sí. Pues yo creo que, no sé, Marta, si tienes alguna pregunta más para María. Sí, quería preguntarte que a lo largo de todo el podcast Sí. hemos hablado de todos los tabúes que Sí. surgen por la medicina estética que hemos visto Sí. en redes sociales, en la televisión, y también hay un tema muy de moda que es la sexualidad. Sí. ¿Cómo consideras que está avanzando con todas las noticias que salen en la televisión, en redes sociales? ¿Crees que estamos yendo hacia un buen punto o todavía sigue siendo un tema muy tabú? A ver, yo creo que estamos avanzando porque si te fijas, por ejemplo, en la gente como de antes, por ejemplo, de la que sería mi abuela, ¿no? Pues sí que no se sabía nada de temas de sexualidad. Después poco a poco se fue sabiendo más y ahora es como algo que es muy abierto y puedes hablar con todo el mundo de cualquier cosa. Eso al menos está bien. Puedes hablar con todo el mundo, pero volviendo, ¿estamos educando bien a los jóvenes en sexualidad o falta información? ¿O hay Bueno, siempre va a faltar información, pero eso al final es trabajo de los padres. Porque somos los padres los que tenemos que inculcar a los niños qué tipo de sexualidad hay, que hay que controlar esto, lo otro. Sí, sobre todo ahora que hay mucha desinformación o malinformación Exacto. en redes sociales. Sí, eso Hay es que verdad. tener ahí un control. Hay que saber Pues sí. dónde informarse y dónde no. Exacto. Totalmente. Y sobre todo los padres que informen a los hijos, porque es que si no, los hijos no saben nada y se van a creer cualquier cosa que un compañero le diga o le diga a TikTok, ¿sabes? Total. O sea que la comunicación es muy importante. ¿Cuánto de importante crees que es, iba a decir para María, pero para Marta, para Andrea, Sí. sentirse seguro, sentirse bien físicamente y sentirse también pues sexy y con presencia? Para mí es muy importante porque al final tú vives contigo mismo cada día 24 horas y al final te tienes que gustar a ti mismo y sentirte bien. Porque es que si no ya caes en depresión y demás cosas que... Sí, ahora hay mucho aumento, sobre todo Por eso. salud mental, Sí, hay que exacto. cuidarnos. Hay que cuidarnos. Total. No sé si esa es tu cámara, algo que quieras Vale. decirle a la gente que nos esté viendo antes de acabar. Es tu momento. Pues muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, que eso significa que habéis escuchado toda la entrevista y espero que os haya gustado y que vayáis sobre todo a Hola Glow. Besitos. Pues mil gracias, María. Creo que hemos aprendido muchísimo, te Sí. hemos conocido muchísimo. Muchas gracias. Así que es un nada. placer. Nos vemos Eres en- bienvenida en Hola Glow cuando quieras. Muchas Totalmente. gracias. Mil gracias, María.